tardes a todos, ¿cómo están nuevamente? Espero que se encuentren muy bien. En este encuentro sincrónico vamos a ver orientaciones prácticas tecnopedagógicas referidas fundamentalmente a las secciones trabajo de clase y calificación. Y voy a empezar haciendo referencia al tema de la sección o pestaña calificaciones. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones en cuanto a activar el calificador y su sistema de calificación va a influir directamente en la configuración de las actividades que ustedes vayan a ir generando desde la sección trabajo de clase. Cuando ustedes hagan clic en la pestaña o en la sección calificaciones, como profesores, ustedes van a poder acceder a la planilla de calificaciones o comúnmente denominado el boletín de calificación. Pero lo van a poder visualizar cuando los estudiantes o sus estudiantes se hayan automatriculado y a medida que vayan generando o creando las actividades desde la sección trabajo de clase. Una vez cumplido estos dos aspectos, ustedes van a poder visualizar la planilla de calificaciones o el boletín de calificaciones de esta manera. Ahora, fíjense, cada planilla o boletín de calificaciones tiene incorporado un calificador. ¿Por qué es importante activarlo? ¿Por qué es importante para nosotros como profesores? ¿Cómo se activa y cómo se configura? Activar el calificador significa que ustedes van a poder ir viendo la calificación general que va a ir obteniendo cada uno de sus estudiantes a medida que ustedes van haciendo las devoluciones pertinentes de cada una de las actividades que les va proponiendo. Y otro aspecto importante también es que les va a permitir poder ir observando la media de la clase, es decir, el rendimiento general que va teniendo la clase a medida que van avanzando por cada una de las actividades e instancias de evaluación que ustedes les va proponiendo. Fíjense que esto es muy interesante y muy importante, sobre todo si ustedes quieren elaborar un informe en cuanto al rendimiento académico del estudiante. Este es un insumo muy importante. Y también para focalizarse en aquellos estudiantes que van teniendo un bajo rendimiento e ir pensando en instancias enriquecedoras para que ellos puedan ir avanzando en cuanto a la propuesta que ustedes han diseñado, ¿sí? Ahora, con respecto a la configuración del mismo, fíjense, en la parte superior derecha aparece el icono de engranaje. Al hacer clic en el mismo, me desplazo hacia abajo y voy a encontrar la sección de calificaciones. Por defecto, en la sección de calificaciones, van a encontrar que les va a aparecer sin calificación general. ¿Qué significa esto? Y quiero hacer una aclaración porque por ahí muchos profes se confunden y piensan que no les va a aparecer ninguna calificación. No es eso. Lo que no les va a figurar en el calificador es la calificación general, es decir, no les va a ir sacando el promedio que va obteniendo el estudiante a medida que va avanzando en cada una de las propuestas o prácticas de aprendizaje, ni tampoco van a poder observar la meta. Para activar el calificador, tienen que elegir alguna de estas dos opciones, el puntaje total o ponderada por categoría. A modo de ejemplo, voy a seleccionar el puntaje total. Para el puntaje total no es necesario trabajar con categorías, pero yo los recomiendo. ¿Por qué? Y que ha sido muy útil para todos los profesores y los docentes. Porque por ahí la típica pregunta de nuestros estudiantes, profe, ¿esto qué era? ¿Un trabajo práctico? ¿Era una evaluación? Entonces, al agregar nosotros una categoría, ya esto se puede ir dilucidando, ¿sí?, en la planilla o en el boletín, y el estudiante va sabiendo, se va pudiendo orientar también que corresponde a una práctica de aprendizaje, a un examen, ¿sí? Por eso es sumamente importante incorporar estas calificaciones. Categorías, perdón. Las más utilizadas por lo general por los profesores y docentes es tarea, práctica de aprendizaje, deberes, actividad. Y otras de las categorías es instancia de evaluación, examen, evaluación, integrador, global, etcétera, ¿sí?
Antes de ustedes de tomar alguna decisión en cuanto a la activación del calificador y su sistema de calificación, como siempre digo, es muy importante que esto ustedes lo conversen con sus profesores de práctica, ya que está muy relacionado esto con la metodología de evaluación, los criterios de evaluación y la escala de calificación que ustedes vayan a utilizar. Una vez que lo han dialogado con el profesor, bueno, ven de qué manera ustedes van a activar el calificador, ya sea con una puntuación total, como en el ejemplo que les estoy mostrando ahora, que yo me he basado en una escala de calificación de 60 puntos a 100 puntos, o ponderada, que van trabajando con porcentajes y agregándole un porcentaje a cada una de las categorías. Por el tema de la calificación general se tienen que despreocupar porque el calificador automáticamente va generando el resultado, ¿sí? Más allá de la opción que ustedes hayan elegido para activarlo, que puede ser puntuación total o ponderada por categoría. Una vez que han configurado esta sección, directamente hacen clic en guardar y listo, ya está activado el calificador. Otra aclaración que quiero hacer y que me parece pertinente es que la planilla o el boletín no lo pueden descargar, pero si hacen clic con el botón derecho del mouse, pueden imprimirlo. Y esto es muy importante, que ustedes siempre vayan teniendo una copia de este boletín o de la planilla de calificación. Y si no, no sé si recordarán, en el encuentro anterior, cuando yo les dije la planilla de los estudiantes, donde llevaban el registro y los datos de los estudiantes que habíamos cargado en el Drive de la clase, bueno, pueden continuar esa planilla o ese listado de estudiantes con una sección que diga prácticas de aprendizaje e ir pasando estas calificaciones. De paso les queda un refuerzo también almacenado en la nube ante cualquier emergente que pueda suceder, que ustedes no puedan ingresar a esta sección. Siempre es muy importante prever este tipo de situaciones, bueno, y llevar un control también respecto al rendimiento de sus estudiantes, ¿sí? Voy a volver entonces nuevamente a esta sección. Ahora me voy a focalizar en la sección de trabajo, ya que terminé de configurar la parte de calificación. Al hacer clic en la sección de trabajo, es muy importante que ustedes en esta sección la sepan organizar, teniendo en cuenta los módulos o las unidades temáticas que ustedes van a abordar. Y eso lo van a poder hacer a partir de la incorporación de temas. Es decir, el índice de contenidos que ustedes han colocado en la propuesta pedagógica o los contenidos que ustedes van a abordar, los tienen que ir incorporando a modo de tema. Y dentro de ese tema vamos a ir incorporando cada una de las actividades que ustedes les vayan a proponer a sus estudiantes. A modo de recomendación, y antes de pasar con el primer ejemplo de un trabajo de clase a partir de una propuesta práctica, también es importante que en esta sección ustedes incorporen el programa y un cronograma. El programa, como les había comentado anteriormente, si bien ustedes se los han mandado en el mensaje de bienvenida o en el correo de bienvenida a sus estudiantes como archivo adjunto, también lo han colocado en el tablón de la clase, es muy importante que figure en esta sección. De esta manera, el alumno por distintos medios va a poder acceder al programa. Y ustedes me van a preguntar por qué es necesario incorporar el cronograma, si tengo un calendario incorporado. Pero en el cronograma el estudiante va a poder tener una visión general de toda la propuesta con las fechas y se va a poder organizar. Entonces es una manera también de anticiparles a ellos la forma de organización y que también tienen que estar atentos al tablón de anuncio y al calendario. Perfecto. Y ahora vamos a pasar con el primer ejemplo. Y para ello lo vamos a hacer desde un caso práctico. Bien. Este caso práctico va a partir del siguiente ejemplo. El tema que yo tengo que desarrollar dentro del aula que había creado en el encuentro anterior, que había denominado Creamos Aulas Virtuales con Google Classroom, es cómo crear una clase con Google Classroom. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer
para que la sección trabajo de clase empiece a tomar su estructura y esté organizado, es incorporar el tema. Hago clic en crear, selecciono la opción tema, coloco el tema y lo añado. Fíjense qué fácil, ya se incorporó. Ahora, yo trabajando con mi profesor de práctica, empecé a diseñar distintos recursos. ¿Qué recursos he diseñado? Fíjense, tengo una práctica de aprendizaje en un documento en Word, una práctica de aprendizaje mediada, la cual simplemente quiero que los estudiantes accedan a ella a modo de lectura, porque la misma la tienen que desarrollar en la plataforma Google Classroom, que consiste en crear una clase e incorporarme a mí como profesora. Después, otro recurso que armé o diseñé fue un video tutorial con screencaps, una píldora de video, y la cargué en la carpeta de Drive de la clase. Después diseñé un archivo en Word que incluye una propuesta de reflexiones personales, es una hoja de ruta, y quiero que en ese archivo los estudiantes en forma individual participen. Es decir, yo no quiero que el estudiante suba ningún archivo. Yo ya le estoy creando un archivo para que trabaje sobre ese archivo. Y por último, un documento de lectura complementaria. Todo esto yo quiero incorporarlo dentro de una misma práctica de aprendizaje o dentro de una misma propuesta. Entonces, pienso, ¿qué recurso utilizo para mediar la práctica en la sección trabajo de clase? ¿Cómo puedo incorporar los archivos que he diseñado? Y si los puedo incorporar de esa manera. Y quiero asignar una nota cuantitativa utilizando el calificador para evaluar la práctica de aprendizaje. Vamos entonces ahora a trabajo de clase. Como quiero incluir todo ese paquete de recursos, ¿sí?, dentro de una misma propuesta o dentro de una misma actividad, la opción más pertinente para diseñar la misma y que los estudiantes puedan acceder a todos esos documentos y recursos que he creado es la opción tarea. Entonces hago clic en tarea. Al abrir, van a poder acceder a la siguiente pestaña. Me va a pedir un título, que acá es sumamente importante que el título coincida, en este caso y a modo de ejemplo, con la denominación de la práctica de aprendizaje, es decir, el documento de lectura principal que yo he considerado para esta instancia. Entonces le voy a colocar de nombre un aula virtual, ¿sí?, a modo de ejemplo. Y voy a comenzar a cargar los documentos. ¿Se acuerdan que el primero yo solamente quería que los estudiantes accedieran a modo de lectura? Porque la práctica la tienen que llevar a cabo en el entorno de la plataforma. Entonces, voy a elegir la opción Añadir, selecciono Archivo y directamente voy a cargar la práctica. Va a tardar unos segundos y una vez que se cargue van a poder observar que me va a dar distintas opciones de acceso por parte del estudiante. Esperemos a ver ahí que se cargue. Listo. Y en esta sección, fíjense las opciones. Los alumnos pueden ver el archivo, los alumnos pueden editar el archivo, hacer una copia para cada alumno. En este caso yo voy a seleccionar la opción los alumnos pueden ver el archivo. Perfecto. Ahora, quiero incorporar el video tutorial en el cual enseño a los estudiantes cómo crear una clase. Ese video lo tengo incorporado en la carpeta de Drive de la clase. Vuelvo a añadir un archivo, pero en esta oportunidad me voy a Google Drive. Me voy a mi unidad y fíjense cómo acá ya aparece creada la carpeta Google Classroom. Dentro de la misma, al hacer doble clic, me aparecen subcarpetas de cada una de las aulas que yo tengo creadas. En este caso voy a hacer clic en Creamos aulas virtuales y me aparece el video. Simplemente lo selecciono e inserto y se va a cargar. El video directamente ya se visualiza. Y ahora
la toma de decisiones en cuanto a la propuesta de reflexiones. ¿Por qué? Porque yo acá les había comentado que quiero que el estudiante realice la práctica en forma individual y que ya trabaje sobre ese archivo que yo ya he prediseñado con la propuesta que quiero que realice. Entonces me voy a crear y voy a seleccionar la opción de documentos. Se va a generar en él un documento, ¿sí? Yo le voy a colocar en el pertinente, en este caso hoja de ruta, y directamente ya lo voy a cerrar porque lo acabo de generar. Y me aparece acá. Ahora, la opción que yo voy a seleccionar es hacer una copia para cada alumno. Al seleccionar esto, el documento, cada alumno va a poder acceder a un documento, ¿sí? Y le va a aparecer al alumno en su sección de tarea asignada. De esta manera, fíjense que es muy fácil ir incorporando los recursos que uno ha diseñado a partir de la finalidad que le he dado o le he asignado a cada uno de ellos. Y ahora voy a cambiar de pestaña porque acá ya tengo la tarea terminada. Y fíjense, y voy a hacer esta aclaración con respecto a este archivo, que es el que se ha creado una copia para cada estudiante y es en el cual ellos tienen que trabajar. Y que es muy importante que ustedes tengan en cuenta para poderlo mediar. Lo empiezo con unas recomendaciones que tienen que leer con atención el documento, trabajar teniendo en cuenta los tiempos de la fecha de entrega, y una vez que el documento esté terminado, les digo lo que tienen que hacer, es decir, clic en presentar y luego en entregar. Si ustedes ya han generado sus usuarios o han ingresado a Google Classroom con el perfil de estudiante, van a ver que cuando se asigna una tarea, en este caso, que es un documento creado directamente en la nube, asignado a cada uno de los estudiantes, les da esta opción. Ellos van a ingresar a este archivo, en este caso que es un documento de Word, van a tener que hacer clic en presentar y después en entregar. Esto es muy importante que al principio ustedes lo incluyan en las propuestas, ¿sí? En las actividades, para que ellos también se vayan familiarizando y sepan lo que tengan que hacer. Es decir, es una guía, una orientación. Y después, a continuación, ya les redacto completamente o en forma detallada qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que trabajar sobre este documento, ¿sí? Se los quería mostrar a modo de ejemplo. Bien, y continuamos. Ya he incorporado estos tres primeros aspectos. Ahora llega el momento de guiarlos a los estudiantes en cómo tienen que acceder a esos documentos y para qué. Entonces, en esta sección o en esta ventana, ustedes van a encontrar que dice instrucciones, que es opcional. No serían instrucciones y pedagógicamente hablando, y no es opcional. Es algo que sí o sí como docentes nosotros tenemos que completar para guiar y orientar justamente a ese estudiante, en este caso, en la tarea que tienen que realizar. Muy sintéticamente, yo les comento cómo tienen que ingresar ese documento, qué es lo que van a encontrar en ese documento, qué es lo que van a visualizar, y hago hincapié en esta parte de acá abajo, en cómo tienen que trabajar en el último documento, y fíjense, podrás observar en la sección Tu Trabajo, que lo van a poder observar en la sección Tu Trabajo, tarea asignada, de su aula virtual, y que tienen que recordar justamente hacer clic en presentar y luego en entregar. Y también les señalo, y que esto es muy importante, que si tienen alguna inquietud, ellos se pueden comunicar conmigo enviándome un comentario privado, porque es una de las opciones que da Google Classroom cuando el estudiante accede a la actividad que yo le he propuesto, y si no, un comentario de la clase respecto de esa actividad. Son las dos instancias de comunicación y que es muy rico que ustedes justamente aprendan a gestionar. Y ahora viene la toma de decisiones respecto a la instancia de calificación,
que era lo que les comentaba en un principio. Fíjense, por cada tarea que ustedes vayan a diseñar, la interfaz es exactamente igual y les aparece este panel del lado derecho con las siguientes opciones. ¿Para quién va dirigida esta tarea? En este caso, para todos los estudiantes. La categoría de calificación, fíjense la que yo agregué cuando configuré el calificador. Esta tarea yo quiero que al estudiante le figure como una práctica de aprendizaje. E inmediatamente les va a figurar los puntos que yo en este caso, a modo de ejemplo, le asigné a la práctica. Me permite incorporar una fecha de entrega, una fecha y una hora límite de la entrega. Y esta es la fecha que va a figurar después en la sección del cronograma. Y también me da la opción ya de incorporarlo, fíjense, dentro del tema que yo coloqué en la sección trabajo de la clase. En este caso, el tema que corresponde a esta actividad es cómo crear una clase en Google Classroom. Y listo. De esa manera ya he configurado la primera tarea y he incorporado todos los recursos que diseñé y que fueron aprobados por mi profesor de práctica. Fíjense que es muy fácil de poderlo diseñar dentro del entorno y como les decía anteriormente, si ustedes tienen muy en claro cuál es la propuesta pedagógica, es decir, el qué, el cómo, el por qué, para qué, y después lo median a partir de la selección de alguno de los recursos que nos provee la plataforma. Y como pueden observar acá abajo, también les da la posibilidad de trabajar con rúbrica, así que esto también lo pueden dialogar con sus profesores de práctica, en cómo armar la rúbrica, qué dimensiones, categorías o aspectos a evaluar van a tener en cuenta, los niveles o grados de desempeño de logro y los criterios o descriptores, ¿sí? Muy bien. En este caso, yo no voy a usar una rúbrica, me voy a guiar por este sistema de calificación. Una vez que ya está lista, hacemos clic en guardar. Y les va a aparecer de esta manera. Me voy a ir ahora, fíjense, a la sección trabajo de clase, porque les quiero mostrar cómo van a ir previsualizando ya el diseño, la estructura de cómo he ido armando. Esta es la tarea que recién les acabo de mostrar. Y lo complementé, fíjense, con un documento de lectura, que si se acuerdan en el ejemplo, era un documento de lectura complementario. Ese documento lo agregué en forma separada, haciendo clic en crear y seleccionando la opción de material, que puede ser un material de lectura complementario, un video, ¿sí? Según el recurso que ustedes vayan a diseñar para la propuesta. Y también da la opción, la interfaz, de poder seleccionar en qué sección o dentro de qué tema yo lo quiero incorporar. Bien. Hasta acá espero que vamos bien y que me hayan comprendido. Un aspecto también que quiero destacar es que, si recuerdan, cuando elaboré esta tarea, yo les comentaba a los estudiantes que tenían dos secciones para ellos también comunicarse conmigo, hacer los comentarios de la clase o comentario personal. Y me voy a mover de la siguiente manera. Me voy a ir al tablón. Me voy a ir a la sección próximas entregas. Y miren cómo de esta sección ustedes pueden ir haciendo el seguimiento y el acompañamiento de los estudiantes a medida que van realizando cada una de las actividades. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Tienen también un acceso directo, como les había comentado anteriormente, para revisar. Pero a mí me gusta ingresar de esta manera. Acá les van a ir diciendo, en este caso tengo 2 alumnos matriculados, es decir, que he asignado 2 tareas, todavía nadie ha presentado nada y no he evaluado todavía nada. Si yo ingreso a la tarea, en la parte superior me aparecen 2 pestañas. Si hago clic en instrucciones, desde esta sección, puedo ir agregando comentarios de la clase. Algo que yo quiero ir sugiriéndole a los estudiantes, por ejemplo, si voy leyendo las actividades, voy viendo que hay algo que no han comprendido o que
se genera el mismo error o la misma inquietud. Bueno, voy agregando comentarios de la clase. Y el estudiante, la interfaz del estudiante es exactamente igual a esta y puede ir agregando también comentarios de la clase desde esta sección. Y desde el trabajo de los alumnos, si yo hago clic en cada uno de los estudiantes, me puedo ir comunicando de forma privada, es decir, el mensaje privado que yo les comentaba anteriormente. Y el estudiante lo puede hacer exactamente de la misma manera. Son dos aspectos muy importantes a tener en cuenta y que como docentes tutores, ustedes tienen que interactuar con los estudiantes, sobre todo para ir reforzando esa propuesta de enseñanza-aprendizaje y que ellos también lo puedan presentar en tiempo y forma sin quedarse sin ninguna duda o inquietud al respecto, ¿sí? Y para calificar la actividad, una vez que el estudiante la ha entregado, simplemente hacen clic, ¿sí?, sobre la tarea y les va a dar la posibilidad de poderla evaluar y calificar de forma cuantitativa, pero también de forma cualitativa, que esto es muy importante que usted, comentario privado, también hagan una devolución cualitativa al estudiante, que esto, como sabemos, dentro de la evaluación formativa es sumamente importante y enriquecedor. Voy a volver otra vez a la pantalla principal y mostrarles nuevamente en trabajo de clase, incorporé otra temática a desarrollar y en este caso generé una pregunta. Hay otras opciones como también tarea de un cuestionario o reutilizar una publicación, es decir, alguna otra actividad que ustedes hayan generado en otra aula virtual y quieran incorporarla y trabajarla con los estudiantes desde esta sección de trabajo. Bien, creo que no me ha faltado ningún punto para abordar, tanto del trabajo de clase como de las calificaciones, porque esto ustedes después lo pueden profundizar también viendo los videos tutoriales que hemos compartido en el aula virtual, y espero haber sido clara en torno al caso práctico, ¿sí? Y vuelvo a repetir que no tienen que considerar a Google Classroom, la plataforma Google Classroom o el aspecto tecnológico como un impedimento para poder llevar a cabo su propuesta de enseñanza-aprendizaje. Nosotros siempre los vamos a estar acompañando a lo largo de este trayecto, desde lo tecnopedagógico, es decir, a partir desde lo que el profesor de práctica ha dialogado con ustedes y ha aprobado, bueno, mediarlo dentro de este entorno.